Ya, ya, empezamos. Muy buenas tardes. Hoy nos toca la semana número 18 y vamos a ver el tema de los continentes. Este tema de los continentes está dentro de lo que es la geografía política. ¿Saben ustedes qué es geografía política? ¿Qué es? Geografía política se refiere a los límites, a la demarcación territorial, al espacio geográfico de los países. Eso es geografía política. No confundir con geopolítica. Una cosa es geografía política y otra cosa es geopolítica. Geografía política es la demarcación física de los estados. Vienen los datos principales, los climas, los espacios geográficos, las capitales, las divisiones administrativas. Eso es geografía política. Y geopolítica es otra cosa, es la relación que existe entre el Estado y el espacio geográfico. Geopolítica es cuando el Estado aprovecha los recursos naturales que hay dentro de un espacio geográfico. Pero ahora vamos a ver lo que es geografía política y ahí tenemos el tema de los continentes. La Tierra tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a ver la cantidad de población que tiene la Tierra por espacio, por continente. De los 510 millones de kilómetros cuadrados, ¿qué cantidad está cubierta por agua? Es 361 millones de kilómetros cuadrados cubiertos por agua. Es decir, la mayor parte del territorio, la mayor parte de la Tierra está cubierta por agua. Agua. Son 5 los continentes, ¿no? América, Europa, África, Asia y Oceanía. Entonces, vamos a ver cada uno de estos continentes, sobre todo resaltando el continente en el que nos encontramos, América. América es el segundo continente en tamaño, pero ¿cuál es el continente más grande? ¿Cuál es el continente más grande? Es Asia. Asia es el continente más grande. Ahora, América, el espacio geográfico de América se divide en América del Norte, América Central, América del Sur y el Mar Caribe como parte también de América. Jóvenes alumnos, una pregunta. ¿Cuál es el país más grande de América? ¿Cuál es el estado más grande de América? ¿Pueden pensar ustedes? ¿Cuál es el país más grande de América? Es Canadá. Sí, el país más grande de América es Canadá. ¿Y cuál es el segundo país más grande de América? Viene a ser los Estados Unidos. Muy bien, tenemos Canadá, Estados Unidos. ¿Y cuál es el tercer país más grande de toda América? Es Brasil. Brasil. Entonces los tres países más grandes son Canadá, Estados Unidos y Brasil. Brasil es el país más grande de América del Sur. Es el primer país más grande de América del Sur. Pero a nivel de toda América ocupa el tercer lugar. ¿Estamos? Jóvenes alumnos, en toda América hay ¿cuántos estados? 35 estados independientes y 21 territorios dependientes. Muy bien, hablemos nosotros de América del Sur. Solo América del Sur. El país más grande es Brasil. ¿Cuál viene a ser el segundo país más grande de América del Sur después de Brasil? Es Argentina. Argentina ocupa el segundo espacio geográfico en tamaño. Y después de Argentina, ¿qué país ocupa el tercer lugar? ¿Cuál es el tercer país en tamaño de América del Sur? Es el Perú. El Perú es el tercer país más grande de América del Sur. Jóvenes alumnos, el Perú en América del Sur ocupa el tercer lugar, pero en toda América hay un poquito más complicado, ¿no? En toda América, ¿qué lugar ocupa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede pensar en la respuesta? Ocupa el sexto lugar en toda América, el Perú. Sabemos que América del Sur es el tercer lugar, después de Brasil, después de Argentina. Para que no te olvides, agrégale a esos dos países los tres grandes de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos
y México, más Brasil y Argentina, el Perú ocupa el sexto lugar. Es el país, claro, después de estos 5 países, que tiene ese tamaño. Es un país grande. Para 35 estados y 21 territorios dependientes, nuestro país es grande. Pregunta, ¿cuál es la superficie del Perú? Puedes pensar tú, ¿cuál es la superficie del Perú? Es, joven alumno, toma nota, 1.285.215.62 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie del Perú. Es grande nuestro país. Y eso que ha perdido territorio con estados vecinos. Tiene 1.285.215.62 kilómetros cuadrados. Ocupa el sexto lugar en tamaño de toda América. Y al nivel de América del Sur ocupa el tercer lugar. Pero hablemos de América un poco más. Pregunta. Vamos a ver las capitales de los países. ¿Puedes tú decirme la capital sin que mire la separata un rato? ¿Qué les parece? Sin que miren la separata. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? San José. Muy bien. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Managua. Y dime, una pregunta de examen de admisión hace ya buenos años, ¿cuál es la capital de Canadá? Es Ottawa. Ottawa. Si acertaste estas capitales, qué bien, porque en América es necesario en esta separata aprenderse todas las capitales de los países americanos. Es necesario. Ahora sí puedes abrir tu separata y puedes ver la capital de El Salvador, San Salvador. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Es Sucre, pero algunos dicen que es La Paz. Lo que pasa es que La Paz es la ciudad más moderna y adelantada de Bolivia y sirve de sede administrativa para el gobierno boliviano, pero la capital constitucional de Bolivia es Sucre, es la capital de Bolivia. Y la capital de Brasil es Brasilia, una capital moderna construida en el año 1963, porque antes fue Río de Janeiro. Entonces, es necesario que te aprendas todas las capitales de los países de América. Es importante. Vamos a ver ahora otras características de América. Pregunta, ¿cuál es la montaña más grande de América? ¿Cuál es la montaña más importante, más grande de América? La respuesta es Aconcagua. Muy bien, Aconcagua. ¿Y dónde se encuentra Aconcagua? Se encuentra entre dos países andinos, dos países que su territorio sirve para el desplazamiento de la cordillera de los Andes. Es Argentina y Chile. Ahí se encuentra la montaña más alta de América. Nota la altura, 6.962 metros tiene el Aconcagua en la cordillera de los Andes. En América del Sur, la cordillera más importante es la cordillera de los Andes. En América del Norte, las montañas rocosas o rocallosas, que es la principal cordillera de los Estados Unidos. Bueno, en México viene a ser la cordillera Sierra Madre, una cordillera amplia, pero entre las tres, la más grande es la cordillera de los Andes, que justamente es el principal accidente geográfico de América del Sur, y que atraviesa parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Nuestro país es un país andino, y en la cordillera de los Andes se encuentra la montaña más alta, que es el Aconcagua. Ahora, veamos en la parte hidrográfica de América del Sur, de hidrografía. ¿Cuál es el río más extenso de América del Sur? Es el río Amazonas, que también es considerado el río más grande de la Tierra.
Por mucho tiempo se consideró ¿a qué río el río más extenso? Al río Nilo, al río Nilo. ¿Dónde se encuentra el río Nilo? Se encuentra en Egipto. Si tú revisas muchas enciclopedias vas a darte cuenta que el río Nilo es considerado el más extenso por mucho tiempo, pero hoy en día es considerado el río Amazonas. ¿Dónde nace el río Amazonas? Nace en la quebrada de Apacheta. ¿Dónde queda? En Cayoma, Arequipa. Ahí nace el río más extenso de la tierra. El río Amazonas nace en el Perú y continúa por Brasil y otros países. Bueno, el Amazonas es el río más caudaloso, es el río más extenso de América del Sur y del mundo. Y en América del Norte, ¿cuál es el río más conocido? Es el río Mississippi, que específicamente queda en los Estados Unidos. Es el río más extenso, el río Mississippi. ¿Cuál es el segundo río en extensión de América del Sur? ¿Cuál es? Es el río, ¿tiene la respuesta? Es el río Orinoco. El río Orinoco. Hablemos brevemente acerca de este río, que es el río más importante de Venezuela y el segundo en tamaño de América del Sur. Cuando Cristóbal Colón, en su tercer viaje, llegó a América, él pensaba que ¿a dónde había llegado? Había llegado a la India. Él pensaba que había llegado, incluso murió pensando que había llegado a la India. En su tercer viaje llega a Venezuela, pensando que había llegado a la India, y descubre el río Orinoco. Él pensaba que había llegado ¿a qué río de la India? Pensaba que había llegado a un río sagrado de la India, muy conocido, al río Ganges, y no era otra cosa que el río Orinoco, que se encuentra en Venezuela, y es el segundo río en extensión en América del Sur. ¿Por qué se dice que el río de la Plata es un río estuario? ¿Ves en sus aparatas? Dice estuario. ¿Por qué se considera que el río de la Plata es un río estuario? Veamos. Los ríos tienen salidas y esas salidas tienen denominaciones. Por ejemplo, cuando termina así, de esta forma, tiene la forma de delta. Es el río Amazonas. Es decir, es ramificado, tiene una salida ramificada, el Amazonas. Pero cuando el río tiene solo un conducto nada más, se denomina estuario. Estuario. Como la mayoría de los ríos de la costa, el río Rímac, el río Chancay, son estuarios. Terminan en un solo conducto, terminan en un solo canal. Es un río estuario. En cambio, el río Amazonas, su terminación tiene la forma de delta. Entonces, por eso que dice que el río de la Plata tiene una terminación, un canal, forma de estuario. Y claro, el río de la Plata baña las costas de Buenos Aires y Montevideo. Jóvenes alumnos, entonces aquí vemos los ríos más importantes de América. El río Amazonas, el más extenso, el río Mississippi, el más grande de América del Norte, el río Orinoco, el segundo en América del Sur, y el río de la Plata. Pregunta, ¿cuáles son los ríos que dan origen al río de la Plata? ¿Cuáles son? Son el río Paraná y el río Uruguay. El río Paraná nace en las partes altas, recorre parte de Brasil y sirve de frontera entre Brasil y Paraguay, el río Paraná. A orillas del río Paraná está la central hidroeléctrica más grande del mundo. ¿Cuál es? Es Itaipú, la central hidroeléctrica más grande del mundo. Está cerca a la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, y que junto al río Uruguay van a formar el río de la Plata. Entonces estamos hablando de los puntos más resaltantes de América. Hemos visto la orografía, hemos visto la hidrografía, pero también detengamos un rato en la calidad de vida. Es muy diferente la calidad de vida de América del Norte y el resto de América Latina. Estados Unidos y Canadá son países desarrollados y marcan una diferencia con los demás países de Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica hay un promedio de vida que es superado por los países del norte, por el mayor desarrollo que tienen. ¿Cuáles son los recursos que hay en América? ¿Cuáles son los países que tienen más minerales? Son el Perú,
Bolivia, Chile. Y los países que tienen petróleo son Venezuela, México, Brasil y el Ecuador. Sí, Estados Unidos también tiene gran cantidad de recursos. Al sur de Estados Unidos, en Texas, extraen petróleo, al igual que en Alaska. Sino que Estados Unidos tiene reservas de petróleo, minerales, por muchos años, para el bienestar de su población. Entonces, América del Norte, del Centro y del Sur tienen abundantes recursos, entre ellos el Perú, que tiene recursos. Después de haber visto brevemente América, vamos a ver otro continente, África. África. Pregunta: si la montaña más alta de América es el Aconcagua, ¿cuál es la montaña más alta de África? Si la montaña más alta de América es el Aconcagua, ¿cuál es la montaña más alta de África? ¿Alguien me puede decir? Es el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Tome nota, es el monte Kilimanjaro. Está en su separata y ustedes lo pueden resaltar, que es el monte más alto de África. Sí, destaca en la orografía americana. Parte de África hay enormes bosques tropicales. Sí, en la parte central, bosques tropicales. También hay zonas templadas en África. Pero en el norte de África, ¿qué es lo más característico? Es el desierto de Sahara. Por eso es que en África se puede encontrar que en algunas zonas hay recursos y en otras zonas hay escasez. Es por los suelos que ofrece el territorio africano. ¿Cuál es el río más extenso? Si en América del Sur es el Amazonas, y a nivel mundial también, ¿cuál es el río más importante en África? Es el río Nilo, considerado por mucho tiempo el río más extenso de la Tierra. Ahí en la separata podemos ver brevemente, se reseñan algunos países, como el caso de Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy importante en la extracción de minerales, oro, cobre, plata, diamantes. Ciudades importantes como la ciudad del Cabo y Johannesburgo. Egipto se menciona porque en un tiempo fue la primera potencia mundial de la Tierra y su capital es El Cairo, la ciudad más poblada de África. El Congo es reconocido por las selvas tropicales, por los abundantes animales que hay aquí, y su capital, Brazzaville. Y Angola destaca porque es un país que recientemente obtuvo su independencia, de los dominios de Portugal en el año 75, y su capital es Luanda. Pero África, además de destacar por sus riquezas, además de destacar por su flora y fauna, lamentablemente también destaca por su pobreza. Sí, porque de todos los 5 continentes es el continente más pobre de la Tierra y la esperanza de vida es la más baja. ¿Cuánto es la esperanza de vida en África? Son 55 años como promedio y el hombre 53 años. Sí, la esperanza de vida es más baja que en otros países de la Tierra. Y aún en África mismo hay países que la esperanza de vida llega a 45 años. En África están los 15 países más pobres de la Tierra, según Naciones Unidas, según el índice de desarrollo que aplica Naciones Unidas. Muy bien, jóvenes, ¿cuáles son los principales recursos de África? Tenemos el sector agropecuario, que es el principal rubro de África, por la cantidad de animales. La agricultura, que se diferencia por el tipo de suelos. Ahora, en África también hay una agricultura de subsistencia. ¿Qué significa agricultura de subsistencia? Solo para sobrevivir nada más. Sin embargo, en África también hay una agricultura tecnificada. ¿Por qué? Porque se explota café, algodón, plátanos, cacao. Y además también en África podemos encontrar petróleo, gas natural y minerales.
¿En qué parte de África encontramos el petróleo? Encontramos en el mar de Marruecos, en el continente mismo, en Argelia, Libia, podemos encontrar petróleo. Y al sur de África, específicamente en Sudáfrica, podemos encontrar minerales. ¿Cuál es el continente más grande de la Tierra? Es Asia. Asia. En Asia, la montaña más grande es el Everest. Es el Everest. La montaña más alta, no solo de Asia, sino de la Tierra, con más de 8.000 metros. Sí, es la montaña. ¿Y en qué cordillera se encuentra de Asia? Se encuentra en la cordillera del Himalaya. Ahí podemos encontrar a esta cordillera asiática. Vemos aquí en la separata los principales países de Asia, que es importante aprenderse. No vamos a saber todas las capitales, pero sí de los países que más destacan. Por ejemplo, el caso de Israel, Tel Aviv. El caso de Irak, Bagdad. Irak en un tiempo fue una potencia mundial, no con el nombre de Irak. ¿Con qué otro nombre se conoció Irak como potencia mundial? Fue toda una potencia mundial. Fue Mesopotamia, no te olvides. Irak fue conocido con el nombre de Mesopotamia. Meso entre, potamos ríos. ¿Entre qué ríos? Entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates. Ahí estuvo esta potencia mundial conocida como Mesopotamia, también como Caldeo Asiria, o también conocida como Babilonia, ya en su época de descendencia. Hoy Babilonia es una ciudad en ruinas. Bueno, Irak fue toda una potencia mundial. La capital actual es Bagdad. Irán. Irán también fue una potencia mundial, conocida con el nombre de Persia. No olvidemos que la alianza medo-persa peleó frente a una potencia que se deslumbraba. ¿Frente a quién? Frente a los griegos. Los griegos derrotaron a los medo-persas, que fue entonces la potencia mundial, y Grecia asumió como potencia mundial. Irán tiene como capital actual a la ciudad de Teherán. También hay otras capitales muy importantes de Asia que es importante tener en cuenta, como el caso de Vietnam, Hanoi, Malasia, Kuala Lumpur, Indonesia, Yakarta, Filipinas, Manila, China, Pekín o Beijing, y Japón, Tokio. Corea del Sur, hay dos Coreas, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte. La Corea del Sur, su capital, Seúl, y Corea del Norte, Pyongyang. ¿Cuál es el relieve, además de la montaña más alta, conocida como el Everest, el relieve asiático? Destaca las montañas, destaca las llanuras, Siberia, un lugar muy frío que forma parte de Rusia, y también los desiertos, como el desierto árabe. Son las características principales de Asia. Las 3/4 partes de Asia están ocupadas por cadenas montañosas. Sí. Y los ríos de Asia destacan principalmente en Yangtze-Kiang, o río azul, y el río amarillo, que se encuentra en la República de China. La población de Asia, todos sabemos que es el continente más poblado de la Tierra. La Tierra tiene una población de 6.800 millones de habitantes, y solo en Asia hay más de 4.000 millones. Es el continente más grande y es el continente más poblado de la Tierra. Pregunta, dígame, ¿cuáles son los 3 países más poblados de la Tierra? ¿Cuáles son los 3 países más poblados de la Tierra? Son China, India y Estados Unidos. Mira, de los 3 países más poblados, los 2 son de Asia. Es un continente superpoblado. Hay cerca de 1.300 millones de chinos. Esa es la población. Y India ya bordea los 1.200 millones. Son países superpoblados. Sin embargo, China ha diseñado una campaña, un plan de control de la natalidad. Cada matrimonio puede tener un hijo y recibe beneficios del Estado. Por lo menos China hay ese control. En cambio, en la India muchas veces hay la negativa por razones religiosas. Son los países más poblados de la Tierra. Bueno, Estados Unidos es por la migración que reside de otros países. Entonces en Asia encontramos que se encuentran los países más poblados de la Tierra, y Asia pues una característica, es un continente superpoblado. Hay una variedad de idiomas, destacando el idioma chino.
¿Cuáles son los principales recursos de Asia? Para ver de dónde es el arroz, de dónde procede el arroz. El arroz procede de China. La papa es al Perú como el arroz es a China, ampliamente difundido. Y también encontramos en Asia el carbón, petróleo, trigo y cebada. En la región central podemos encontrar que destaca la agricultura y la ganadería. Y en la región occidental encontramos grandes yacimientos de petróleo. China y la India proveen la mayor cantidad de arroz y té al mundo. En Asia podemos encontrar a los países más desarrollados, a dos países que forman parte de la economía mundial, que destacan. ¿Cuáles son? Por su economía destacan, son Japón y China. Estos dos países forman parte de las potencias mundiales y tienen un gran desarrollo y aporte a la economía mundial. Pasemos a otro continente, a Europa. Europa es el continente más pequeño de los 5 continentes y es el más densamente poblado. Sí, hay una concentración de población. Aquí podemos encontrar a la población más longeva de la Tierra, en contraste a la población de África, que hay una mortalidad sobre todo infantil. En Europa encontramos que la población tiene una esperanza de vida sobre los 70 años en la mayor parte de los países, y en algunos casos llegan a los 80 años la esperanza de vida. ¿Cuáles son los aspectos físicos más resaltantes de Europa? Encontramos el monte Elbrus. Con una altura de 5.800 metros. Y la hidrografía, encontramos al río navegable, al río Rin, río de Alemania, también al río Danubio. Pero ¿cuál es el río más extenso de Europa? Es el río Volga. El río más extenso y que va a llegar al mar Caspio. Entonces aquí tenemos en Europa los datos más resaltantes y la población es de 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Los países que reciben más migrantes son, claro, por su desarrollo, Alemania, Francia, Inglaterra y España. Los países de Europa, debido al índice de desarrollo humano, demuestran un alto desarrollo, siendo Noruega, Irlanda, Holanda, los países que tienen los registros más altos. ¿Cuáles son los principales recursos de Europa? Destaca en la agricultura, destaca en el sector industrial, sector metalúrgico, procesamiento, y la minería es notoria en el caso de Rusia, Polonia, Inglaterra y Alemania, por su producción de carbón mineral y hierro. Son los datos más resaltantes de Europa, y pasamos al continente que nos falta, Oceanía. ¿Por qué se dice que Oceanía es un continente insular? ¿Por qué? Porque es un continente que está conformado por una variedad de islas. Por eso que dice que es insular. Ahora, los países que más resaltan en Oceanía son Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál es la montaña más alta de Oceanía? Es Puncak Jaya, que está en Nueva Guinea, la montaña más alta de Oceanía, y que tiene una altura de 5.000 metros. Ahora, la división política de Oceanía, que se divide en grandes sectores, destacan Australasia, conformado por Australia, Australasia, conformado por Australia, Melanesia. La palabra Melanesia viene de la palabra melanina, es decir, la pigmentación cargada en los habitantes.
Son habitantes de piel oscura, islas habitadas por personas de piel oscura. Entonces se daba el nombre de Melanesia. Micronesia, micro, de islas pequeñas. Hay variedad de islas pequeñas en Oceanía. Esa parte recibe el nombre de Micronesia. Polinesia, poli, vario, variedad de islas situadas en el Pacífico y que forman parte de Oceanía. Hemos dicho que los países que más destacan son Australia y Nueva Zelanda. Y claro, Australia es la isla más grande de la Tierra. Ahí encontramos el río más largo, el río Murray, el río más extenso de Oceanía. Y Australia se divide en sectores: la zona templada, por vientos, la zona árida, seca, desértica, y el clima tropical, que marca una diferencia, porque hay abundantes precipitaciones. Entonces Australia es un país de contrastes. La población de Oceanía es la población más reducida de la Tierra, conformado por 35 millones de habitantes. Muy bien, jóvenes alumnos, hemos visto de manera breve y resumida las principales características de Asia y los recursos que aporta. Principalmente los países de Oceanía son referentes a la pesca. La mayor parte del país son países pesqueros, por lo que están junto al mar, junto al Océano Pacífico. Como también hay la industria ganadera también. Nueva Zelanda destaca por sus pastos, por la leche, zona lechera. Entonces así es como hemos repasado los 5 continentes. No te olvides de las montañas más altas de cada continente. América, el Aconcagua; África, el Kilimanjaro; Asia, el Everest, la montaña más alta de la Tierra y que se encuentra formando la cordillera del Himalaya; Europa, el monte Elbrus; y Oceanía, el Punta Jaya. Muy bien, vamos a pasar, pero antes de pasar a los ejercicios, no te olvides la población de todo el mundo. ¿Cuál es? Entonces se separa como un anexo: 6.829 millones de habitantes, de los cuales en Asia hay 4.121 millones. Es el continente más poblado. En América Latina tenemos 582 y en América del Norte 349 millones. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios de esta semana. Semana número 18. Primera pregunta. Primera pregunta. Es el segundo continente más importante por su extensión. Hemos dicho que el continente más grande es Asia y el segundo es América. Entonces, 1D. 2. En América del Sur, debido a las características del relieve, los ríos más largos desembocan ¿en qué océano? En Océano Atlántico. La respuesta viene a ser 2E. 3. Macizo montañoso del Sahara Central. La clave viene a ser la A, 3A. Cuarta pregunta. Característica que corresponde a la población africana. Hablamos resumidamente acerca de las características principales de África. Es el continente con mayor tasa bruta de mortalidad. 4. La clave es la D. Quinta pregunta de los ejercicios número 18. Relacionar los países asiáticos con sus respectivas capitales. ¿Cuál es la capital de Irán? ¿Cuál es la capital de Irán? Es Teherán. ¿Cuál es la capital de Vietnam? Hanoi. ¿Cuál es la capital de Filipinas? Manila. ¿Cuál es la capital de Israel? Tel Aviv. Entonces, la relación correcta vendría a ser la clave de 5D. La siguiente, región fisiográfica monzónica. Los monzones son grandes vientos que se encuentran en el continente asiático. Entonces, la región fisiográfica monzónica del continente asiático sobresale la producción de
arroz. 6C. 7. El bloque continental europeo limita en su borde oriental con el continente asiático. 7B. La pregunta número 8. Son afirmaciones verdaderas en torno a la población europea. Por ejemplo, presenta una tasa de bajo crecimiento poblacional. Aproximadamente el 75% de su población es urbana. Entonces la clave sería 8C. Pregunta número 9. El país con mayor superficie continental de Oceanía. ¿Cuál es el país más extenso de Oceanía? Es Australia. Y en segundo lugar, Nueva Zelanda. Entonces 9B, Australia. Y por último, la 10ª pregunta. El curso fluvial de mayor longitud en el continente de Oceanía es el río Murray-Darling. 10D. Jóvenes, ha sido un gusto. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. De América se divide en América del Norte, América Central, América del Sur y el Mar Caribe como parte también de América. Jóvenes alumnos, una pregunta. ¿Cuál es el país más grande de América? ¿Cuál es el estado más grande de América? ¿Pueden pensar ustedes? ¿Cuál es el país más grande de América? Es Canadá. Sí, el país más grande de América es Canadá. ¿Y cuál es el segundo país más grande de América? Viene a ser los Estados Unidos. Muy bien, tenemos Canadá, Estados Unidos. ¿Y cuál es el tercer país más grande de toda América? Es Brasil. Brasil. Entonces los tres países más grandes son Canadá, Estados Unidos y Brasil. Brasil Ya, empezamos. Muy buenas tardes. Hoy nos toca la semana número 18 y vamos a ver el tema de los continentes. Este tema de los continentes está dentro de lo que es la geografía política. ¿Saben ustedes qué es geografía política? ¿Qué es? Geografía política se refiere a los límites, a la demarcación territorial, al espacio geográfico de los países. Eso es geografía política. No confundir, es el país más grande de América del Sur. Es el primer país más grande de América del Sur. Pero a nivel de toda América ocupa el tercer lugar. ¿Estamos? Jóvenes alumnos, en toda América hay ¿cuántos estados? 35 estados independientes y 21 territorios dependientes. Muy bien. Hablemos nosotros de América del Sur. Solo América del Sur. El país más grande es Brasil. ¿Cuál viene a ser el segundo país más grande de América del Sur después de Brasil? Es Argentina. Argentina ocupa el segundo espacio geográfico en tamaño. Y después de Argentina, ¿qué país ocupa el tercer lugar? ¿Cuál es el tercer país en tamaño de América del Sur? Es el Perú. El Perú es el tercer país más grande de América del Sur. 10 millones de kilómetros cuadrados, ¿qué cantidad está cubierta por agua? Es 361 millones de kilómetros cuadrados cubiertos por agua. Es decir, la mayor parte del territorio, la mayor parte de la tierra está cubierta por agua. Agua.
Son 5 los continentes, ¿no? América, Europa, África, Asia y Oceanía. Entonces, vamos a ver cada uno de estos continentes, sobre todo resaltando el continente en el que nos encontramos, América. América es el segundo continente en tamaño, pero ¿cuál es el continente más grande? ¿Cuál es el continente más grande? Es Asia. Asia es el continente más grande. Ahora, América, el espacio geográfico con geopolítica. Una cosa es geografía política y otra cosa es geopolítica. Geografía política es la demarcación física de los estados. Vienen los datos principales, los climas, los espacios geográficos, las capitales, las divisiones administrativas. Eso es geografía política. Y geopolítica es otra cosa, es la relación que existe entre el Estado y el espacio geográfico. Geopolítica es cuando el Estado aprovecha los recursos naturales que hay dentro de un espacio geográfico. Pero ahora vamos a ver lo que es geografía política, y ahí tenemos el tema de los continentes. La Tierra tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a ver la cantidad de población que tiene la Tierra por espacio, por continente. De los 500